Eh, Muy buena profesora. Eh, Mi nombre es Eber Castillo y junto a mi compañero Rancés Serrano vamos a explicarles sobre el cifrado AES. Bien, el cifrado AES es un cifrado simétrico desarrollado por Vincent Rickman y Joan Daime, también conocido como Reandal. Con cifrado simétrico se refiere a la característica que tiene, pues que es utilizar la llave que se utiliza para el cifrado, también se utiliza para lo que es el descifrado. Eh, de las siglas Advanced Encrypto Standard, pues aquí. Eh, de las siglas Advanced Encrypto Standard, fue adoptado como estándar en 2002. Formalmente se le utiliza pues para lo que es el cifrado de archivo, las comunicaciones y el almacenamiento seguro, contando con la ventaja de que ofrece una fuerte seguridad, es rápido y no consume muchos recursos al operar. Ahora veremos un poco sobre el funcionamiento más a detalle. Pues tenemos que se deben introducir dos cosas. Primero, eh, el mensaje, el cual estará en una rotación hexadecimal y una llave en el mismo formato. AES utiliza un sistema que se repite en múltiples rondas, dependiendo del tamaño de bits del sistema a utilizar. Por ejemplo, tenemos pues que 10 rondas en caso de ser 128 bits, 12 rondas en caso de ser 192 bits y 14 rondas en caso de ser 256 bits. El sistema utiliza 4 procesos que procederemos pues a detallar más adelante, donde se repiten por casi todas las rondas, excepto la última, que es donde dejaremos el mix column fuera. Antes de empezar con el cifrado en sí, vamos a ver cómo se genera. La llave ingresada se utiliza junto a otros elementos para crear llaves de rondas que se utilizarán a lo largo de todo el proceso. También utilizaremos un RCON, como vemos allí, es decir, una constante pues dependiente que sirve para romper la simetría entre rondas con el objetivo de disminuir los ataques de deslizamiento al descifrar la clave. Bien, primero que nada se toma lo que es la primera columna de la llave inicial, como vemos ahí. Luego, eh, luego se realiza un procedimiento llamado ROTWORD, que es en esencia rotar circularmente un bit la columna, o en esencia mover el primer bit al final. Ahora se realiza un procedimiento llamado SUBBYTE, es decir, que se sustituye de manera no lineal los elementos utilizando una SBox, como vemos abajo a la derecha. En este caso tenemos en la columna izquierda una C y en la superior y una F, lo cual da como resultante pues aquí, da como resultante esto. Se realiza esto con el resto de las columnas obteniendo 8A, 84, EB y 01. Entonces se toma también la primera columna de la llave inicial y la primera columna de la constante de ronda y se realiza una operación XOR con las tres columnas, como vemos aquí. Bien, ahora esta columna resultante es la primera columna de la primera llave de ronda. Ahora, para las siguientes columnas se toma la última columna generada y la equivalente a la que se desea generar. Es decir, en este caso la primera columna de la llave de ronda y la segunda columna de la llave inicial. Para la siguiente, la segunda ronda de la llave de ronda y la tercera columna de la llave inicial. Para la siguiente, pues la tercera columna de la llave de ronda y la cuarta columna de la llave inicial. Bien. Ahora, esto
genera pues una llave de ronda que tenemos pues que es la ronda 1, que es la que utilizaremos para la primera ronda del proceso de encriptado. Para generar el resto de llaves de ronda se repite el mismo proceso, solo que tratando la llave de ronda como si fuese la llave inicial. Bien, ahora, antes de iniciar el proceso, se debe primero realizar un XOR entre la state base y la llave inicial, lo cual nos dará un state para continuar el cifrado, como vemos allí en la diapositiva. De la misma manera que realizamos antes, se le aplica una operación subbyte a cada elemento de la state, misma operación de antes. Tenemos que en la columna izquierda un 1, en la columna superior un 9. Bien, como resultado pues tenemos que es D4 que se reemplaza en la state, y esto allí se realiza con cada elemento hasta haber cambiado todo el state, como vemos aquí en la diapositiva. Aquí está todo en verde. Bien, el siguiente proceso es un shift row que se rota respectivamente cada fila, 0, 1, 2 y 3 bytes, 3 veces, moviendo los bytes del inicio al final, como vemos. Luego se mueven los bytes a la izquierda de sus espacios vacíos y luego se ingresan los valores dentro de las casillas correspondientes, como vemos allí. Ahora viene pues lo que es el paso más complicado, el mix column. Lo que se debe hacer es multiplicar la columna por los elementos de una matriz dada por el campo de Galois, como se puede ver en pantalla. Es decir, el primer procedimiento se vería algo así como vemos allí en el ejemplo, D4 por 0,2 más BF por 0,3 más 5D por 0,1 más 30 por 0,1. Eso es equivalente pues a 4, ¿no? Ahora bien, esto no se realiza con matemáticas directas. Lo que se debe hacer pues es convertir esto a valores binarios para que se pueda trabajar como polinomios. Y esto se debe realizar nuevamente, misma columna, distinta fila de matriz. Una vez terminada la columna, se trae la siguiente columna y se repite. Bien, como vemos allí, esto nos da una state transformada, a la cual entonces debemos realizarle un add run key, que es básicamente una operación XOR con la state y la llave de ronda que vimos antes, cómo se genera. La llave generada mediante esto es la state que utilizaremos para la ronda 2. Y como vemos al final, pues esto se repite en múltiples rondas hasta obtener el resultado final, que será el mensaje cifrado prácticamente imposible de descifrar por fuerza bruta. Después de repetir este proceso de 10 a 14 rondas. Y este es el cifrado, el nivel de seguridad que ofrece el sistema AES. Ahora pasaremos a lo que es la demostración del cifrado AES en la aplicación. Bien, aquí estamos en la aplicación de Cryptool. Vamos a ver lo que es el proceso de encriptado y desencriptado. Bueno, primero que nada, vámonos acá a la carpetita esta que dice Open. Luego de eso, pues vamos a elegir el archivo que dice AES cifrado, que vamos a empezar con lo que es el cifrado primero. Esperamos que cargue. Aquí, una vez cargado aquí, como podemos ver aquí en el file input, aquí básicamente es donde vamos a introducir lo que es el mensaje que queremos cifrar. El elemento bajo este, que es el text input, básicamente es donde introduciremos la clave. En este caso, pues, es una clave semi aleatoria, pero la importante es que es de 256 bits. A su derecha tenemos lo que es el string decoder, que es lo que utilizaremos para transformar la llave a hexadecimal para hacer pues los pasos anteriormente mencionados.
Ahora, el AES está indicado en el CBC, que es aquí. Tenemos aquí donde dice el CBC, pues que es de 256 bits, que vamos a encriptar. eh, y finalmente, pues el output, ¿no? Que es básicamente donde va a salir el mensaje cifrado. Para empezar, vámonos al file input. Vamos aquí a la carpetita, agarramos el archivo que vamos a cifrar, que es este. En este caso, pues aquí está. Como pueden ver, aquí está el mensaje. Lo que pasa es que, bueno, ya tenemos configurado el AES listo para cifrar y la llave. Podemos pasar directamente a lo que es el proceso de encriptado, pero primero necesitamos indicarle la salida. En este caso nos vamos a File Output. Después de File Output nos vamos aquí al engranaje. En el engranaje pues elegimos Save File. Después de Save File elegimos que dice mensaje AES.enc. Guardamos, le decimos que sí, queremos reemplazarlo. Y una vez hecho esto, pues nos vamos a Play, ¿no? Ahí está. Como pueden ver, todo salió bien. Tenemos todo al 100%, está en verde. Y como vemos arriba, dice Calculation Finished. Quiere decir que todo salió bien. Esto básicamente es el encriptado. Ahora vamos a lo que es el desencriptado. Pero antes quiero mostrar primero cómo se vería, pues cómo se ve el mensaje encriptado. Nos vamos al punto enc y lo abrimos con bloc de notas. Ahí está. Bueno, vamos a pasar con lo que es el desencriptado. Primero que nada vamos a aquí. Ahí está. Cerramos aquí. Bien, ahora vamos a proceder con lo que es el descifrado. Para iniciar con lo que es el descifrado, hacemos el mismo procedimiento, abrimos la carpeta, ponemos aquí lo que es el archivo del descifrado, esperamos que carguen, aquí cargan. Una vez aquí, pues hacemos el mismo procedimiento, vamos aquí a la carpeta, abrimos lo que es aquí el texto, ¿no? Que vamos a descifrar. En este caso, pues de nuevo vamos a elegir el archivo que es el punto .en. Lo abrimos y como vemos, aquí está el archivo, el mensaje de cifrado. Aquí está todo cifrado con símbolos, letras y todo. Vamos a descifrarlo. Eh, con, Confirmamos que todo está bien, descriptado. Aquí está la clave. Ok, vamos aquí a File Output y en el File Output pues elegimos el mensaje descifrado, que es lo que vamos a descifrar. Le ponemos nombre ahí y luego entonces ejecutamos el programa y como vemos todo está bien, todo está al 100%, todo salió verde. Como vemos aquí arribita dice Calculation Finished, quiere decir que todo salió bien. Para ver, confirmar pues que todo está bien, entonces nos vamos aquí a la pestañita que es presentación, engranamos y como podemos ver aquí está todo el mensaje descifrado. Para verlo mejor vamos a abrir acá mis documentos, espera, aquí vamos a lo que es la carpeta, vamos a abrir aquí mensaje descifrado 2, que es el nombre que le pusimos ahorita, lo abrimos como lo de notas y como podemos ver aquí está todo el mensaje descifrado. Informe de inteligencia confidencial, red marítima global, clasificación alto secreto, difusión restringida para simulación, bla 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 bla. Bueno, como podemos confirmar todo está descifrado. Y bueno, con esto completamos lo que es el encriptado y el desencriptado. Muy buenas, mi nombre es Ramsés Serrano y, como dijo el compañero, me encargaré de entonces explicar lo que es el cifrado RCA. El cifrado RCA, primero su nombre viene de Rives, Shammer y Abelman, que son básicamente los creadores de este cifrado.
es un cifrado asimétrico. ¿Qué queremos decir con esto? Que a diferencia del que vimos anteriormente, que es un cifrado simétrico, es decir, que se utiliza la misma llave para cifrar como para descifrar, en este caso es todo lo contrario. Se utiliza una llave para cifrar, en este caso es la llave pública, pero entonces para descifrar se utiliza otra llave, es decir, la llave privada. Veremos esto en más detalle en un momento. Primero tenemos que ver un poco lo que son las bases de la seguridad de este sistema, y es el hecho de que depende de factorizar números muy grandes. Normalmente para factorizar el elemento principal solemos multiplicar aquí dos valores. ¿Cuál es el detalle? Para factorizar ese elemento principal es extremadamente difícil, porque podemos tomar esos dos valores y sacar el elemento principal, pero sacar los dos valores del elemento principal por otro lado es extremadamente difícil. Por lo que lo veremos aquí rápidamente. Primero tenemos n, que es el módulo principal, que es p por q. P por q, de p y q, en este caso son básicamente dos números primos extremadamente grandes. Y son estos, digamos, los valores estos que son difíciles de encontrar a base de n. Luego tenemos entonces e, que es el exponente público, y d, que es el exponente privado. Por lo que básicamente podemos concluir rápidamente que la clave pública es n y e, y la clave privada es n y d. Veamos primero un poco cómo se genera esta clave de RSA. Primero estamos hablando de que se eligen dos números primos muy grandes, que serán P y Q. Luego estos números se multiplican para calcular N. Luego entonces para calcular el siguiente factor tenemos que calcular el phi de N. O también otra alternativa es entonces calcular P-1 por Q-1. Es decir, que normalmente cuando hablamos del phi de n, esto se refiere básicamente a contar todos los números primos relativos a n. Es decir, todos los números que posean un factor común, digo que no posean un factor común otro que 0. Por poner un ejemplo, el phi de 10, básicamente lo que haremos es contar todos los números primos relativos a 10 del 1 al 10. En este caso serían el 1, el 3, el 7 y el 9, por lo que el resultado sería 4. Estos 4 números son el phi de n. Una vez tenemos entonces ya este valor, se elige uno de esos números primos relativos, que ese básicamente será nuestra e. Por el otro lado de esa e se calcula su inverso modular, que es algo que explicaremos un poquito en un momento. Ese inverso modular es nuestra d, es decir, nuestra clave privada. Y a base de estos elementos que ya vemos, podemos entonces lo que es construir ambas claves, la privada y la pública. Hablando así de manera simple del inverso modular, la fórmula que se suele operar básicamente es x modular de y. El modular es básicamente el elemento que te sobra cuando divides x entre y. Por poner un ejemplo, digamos que tienes 12 modular de 5. Tras realizar la división, 2 entre 5, eso te da 2, pero te da un 2 sobrante. Ese 2 sobrante es básicamente el resultado que buscamos. Ahora bien, entonces el inverso modular es básicamente el número que utilizamos para volver verdadero el elemento de e por x es igual a 1 modular de n. Digo, modular del phi de n. Vamos a ver ahora entonces lo que es rápidamente un ejemplo de encriptado con números pequeños para no complicarnos mucho. Digamos que nuestros dos números primos grandes son 11 y 13. Primero, para sacar n, hacemos lo típico. Multiplicamos p y q, 11 por 3, y eso nos da 33. 33 es nuestra n. Ahora debemos calcular la r, que ya expliqué antes lo del modular, pero lo que podemos hacer aquí básicamente es, en su lugar, multiplicar p-1 por q-1. Es decir, 11 menos 1 por 3 menos 1. Eso nos da 10 por 2, 20. Esto, 20 es nuestra r. Entonces escogemos un número primo de este inverso modular, que en este caso digamos que es 3. Y le sacamos entonces el inverso modular a 3, que es 7. Ahora bien, para entonces cifrar el mensaje, tenemos que hay una pequeña limitación, y es el hecho de que el mensaje que podemos cifrar solo va hasta el número, o sea, hasta el tamaño que tenga nuestra n. Es decir, en este caso nuestra n es 33, por lo que no podemos cifrar nada mayor a 33. Obviamente, como en criptografía se utilizan valores extremadamente más grandes, no se ve tanto esta limitación. Ahora bien,
Digamos que el mensaje que queremos cifrar es 5. Ok, utilizando la operación de el mensaje que queremos cifrar, es decir, en este caso sería m a la e modular de n, podemos entonces sacar lo que es el mensaje cifrado. En este caso sería 5 a la 3 modular de 33. 5 a la 3 es 125, por lo que sería 125 entre 33. Eso nos da 3 y el restante es 26. Ese 26 restante entonces es nuestro mensaje cifrado. Por el otro lado, entonces, si queremos desencriptar el mensaje, tenemos que tomar el mensaje cifrado y repetir una operación similar, pero en lugar de usar E, que era nuestra clave pública, tenemos que usar D, que es nuestra clave privada. En este caso es 7, por lo que 26 a la 7 modular de 33. Esto obviamente nos da un número extremadamente grande, que será dividido entre 33, y nos da otro número que sigue siendo bastante grande, pero el restante es 5, que era nuestro mensaje original, por lo que este es el mensaje original. Ahora bien, ¿cuál es el detalle principal de esto? Pues obviamente el hecho de que si ya con trabajar con estos números pequeños nos está dando números extremadamente grandes, que estamos hablando que va a los 8.000 millones, imaginemos lo que ocurriría obviamente con números extremadamente grandes, que es como se trabaja normalmente la P y la X, la P y la Q, digo. Por lo que, bueno, básicamente podemos llegar a la conclusión de que el cifrado RSA es un cifrado asimétrico que ofrece un robusto nivel de seguridad, en especial contra espionaje a terceros. Pero ahora bien, hay un detalle, y es que este sistema puede ser algo bastante lento, principalmente por el tema de generación de claves tan grandes. Y en archivos extremadamente grandes esto se puede demorar todavía más. Por lo que normalmente es utilizado en sistemas híbridos, donde se utiliza el cifrado RSA para cifrar llaves simétricas por el otro lado. Ahora bien, entonces pasaremos a lo que es la explicación de la demostración del código. Muy bien, ahora utilizaremos entonces la herramienta Cryptool para explicar rápidamente cómo funciona el cifrado RSA. Para empezar, necesitamos entonces lo que es las propias llaves. En este caso podemos usar lo que es entonces un generador de llaves de RSA que nos genere estas llaves por nosotros, porque son elementos primos random. ¿Cuál es el asunto? Lo que vamos a hacer aquí básicamente es generar los 5 elementos principales, es decir, la P, la Q, la N, la E y la D, como vimos anteriormente, pero también vamos a guardar entonces en archivos la N, la E y la D, porque son elementos importantes que podemos entonces usar después para cifrar y descifrar contenido. Ejecutamos el programa. Como mencioné antes, esto puede tardar un cierto momento, especialmente cuando estamos trabajando con llaves de 1028 bits. Digo 1048 bits. Digo 2048 bits. Y claramente, pues eso puede tardar un poco en generarlas. Muy bien. Aquí entonces ha terminado lo que es la generación. Nos ha guardado en archivos las llaves. Pero ahora entonces para lo que es el cifrado tenemos que realizar lo siguiente. Tenemos acá por otro lado la aplicación de cifrado, que básicamente es que nosotros le introducimos los valores de las llaves, introducimos el texto que queremos cifrar y él se encargará básicamente de darnos el mensaje cifrado. ¿Qué haremos? Tomaremos la N, porque ya dijimos es el módulo principal, y de entonces también tomaremos lo que es la E, que es la llave pública, que en este caso es 3. Por lo que tengo entendido, los elementos estandarizados para llaves públicas suelen ser 3, 5, 7 y, si mal no recuerdo, 6042. Ahora bien, una vez tenemos entonces aquí lo que es el elemento N y el exponente público, podemos entonces elegir el mensaje que queremos cifrar, que en este caso sería si me disculpan aquí, el mensaje RSA, y ejecutamos el programa. Como podemos ver, se ejecutó rápidamente y nos dio entonces aquí lo que es el mensaje cifrado. Ahora bien, ¿qué tenemos que hacer para descifrar este mensaje?
el proceso inverso. Es decir, vamos entonces aquí a indicar lo que es el módulo público, como ya digo, el módulo principal, que aquí ya dijimos que es la n. Vamos a tomar entonces lo que es el mensaje cifrado. Vamos a ponerlo como input. Y en este caso, ahora, en lugar de usar el elemento público, ahora tendremos que entonces usar el elemento privado, que es el que, digamos, suele tener la persona en su poder. Solamente con estos dos elementos, no hace falta, como dijimos antes, el elemento público, podemos entonces descifrar este mensaje. Por lo que ejecutamos el programa. Y podemos ver que entonces aquí tenemos el mensaje que habíamos cifrado con anterioridad completo. Por lo que así básicamente es como funciona el cifrado RSA. Muchas gracias. Muy bien. También como último punto me gustaría hablar un poquito de lo que es el sistema de hashing, que es un sistema básicamente que se utiliza para generar una llave de identificación de un archivo. Y de esta manera, si el archivo es modificado, se puede comprobar comparando el hashing de la persona que lo envía y el hashing de la persona que lo recibe. Y si estos elementos y si estos códigos difieren, eso básicamente significa que el archivo en cuestión ha sido manipulado. Por lo que, además también el hecho de que estos elementos se mantienen en su estado y no se les puede aplicar una operación inversa. Básicamente son una clave de identificación. Existen, digamos, aquí explicaremos rápidamente lo que son dos elementos de hashing, que tenemos primero el MD5, que básicamente trabaja con un sistema de 32 bits, en bloques de 32 bits, con un state de 4 valores que se va modificando constantemente en ciclos. De manera similar a como explicó el compañero que va el sistema AES, que vimos antes. Ahora, ¿cuál es el detalle? Este sistema ha perdido bastante seguridad con el pasar de los años. ¿Por qué? Porque como indicamos antes, solo trabaja con bloques de 32 bits. Por lo que existe la posibilidad de que dos archivos completamente distintos tengan el mismo código de hash. Por lo que esto los vuelve vulnerables a ataques basados en lo que se conoce normalmente como la paradoja del cumpleaños. Por el otro lado, entonces tenemos lo que es el hash 256, que funciona de manera similar al MD5, pero posee un output de mayor longitud, por lo que es altamente utilizado, especialmente en lo que son sistemas de criptomonedas, para identificar de manera correcta si una persona es propietaria de una transacción. Muy bien, y ahora utilizando la herramienta Cryptool, me gustaría explicar un poco rápidamente cómo funciona este sistema. Aquí tenemos lo que es un hashing de MD5. Digamos que tenemos entonces este mensaje. Ok, podemos copiar este mensaje y al pegarlo podemos entonces generar su hash. ¿Cuál es el detalle? Como podemos ver, aquí tiene un hash, digamos, de 986 a 82388, por poner, digamos, los primeros elementos significativos. ¿Cuál es el detalle? Digamos que entonces modificamos este texto de alguna manera. Por poner un ejemplo, digamos que entonces eliminamos lo que es el elemento de seguridad portuario. Digamos que lo dejamos como solamente riesgos en seguridad. Eliminamos el portuario. ¿Cuál es el asunto? Como podemos ver, entonces, de este lado, se hace automáticamente, podemos ver que entonces ahora el hash es C660DD91. Es decir, es completamente diferente a lo que habíamos introducido, al que habíamos visto nosotros en primer lugar cuando el archivo no había sido modificado. Esto, digamos, son esos valores de identificación. Podemos probarlo de la misma manera con el SHA-256. Introducimos el elemento principal y lo ejecutamos. Como podemos ver, aquí tenemos un código de identificación el doble de largo y, digamos, elementos principales 3748 DF75. ¿Qué pasa? Hacemos lo mismo. Eliminamos el código de portuario y como podemos ver ahora es 7C504D85. Es decir, volvió a cambiar completamente. Y ese es el asunto. Cada vez que se modifique el archivo, cambia por completo ¿cómo se llama esto? El código de identificación, su hash. Por lo que nos permite de esa manera comprobar si un archivo ha sido modificado, comprobando el hash del archivo antes de enviarlo y el hash del archivo después de enviarlo. Muchas gracias.